Gloria al Señor Jesucristo. Qué maravilloso es estar en la presencia de Dios. Somos la iglesia del Señor, que vivimos abrigados a la esperanza todos los días, tomados de la mano de nuestro Dios. Pues buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás añadido será. Alabanzas a Jesús. Dios bendiga a todos mis hermanos y hermanas allí donde están. La gracia del Señor Jesucristo resplandezca sobre todos y nunca falte la bendición de nuestro Dios. Esa fortaleza que podemos recibir del Espíritu Santo, que está en cada hogar, con cada familia, en cada corazón, en cada vida. Bendito es nuestro Dios. Vivir bajo la autoridad del Espíritu Santo es precisamente el tema que vamos a hablar en esta hora. Así que mucha atención, mi hermano, mi hermana, porque es muy importante y esto tiene que ver para estos tiempos y para todo tiempo. En Hechos capítulo 5, versos 25 al 39 dice: Pero viniendo uno, le dio esta noticia: He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajeron sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Las dos cláusulas
condicionales propuestas por el venerable Gamaliel. Tenemos la primera alternativa. Suponiendo que es de los hombres, será derrocado, como sucedió con el seguimiento de Teudas y de Judas el Galileo. En la segunda alternativa, pero si es de Dios. La segunda alternativa es una condición de la primera clase, determinada como cumplida, con el presente indicativo. Gamaliel pone el caso más en favor de los apóstoles que en contra de ellos. Esta condición supone que la cosa es así sin afirmar que sea verdad. Sobre la base de esta alternativa, Gamaliel advierte al Sanedrín que no pueden derrocar a estos hombres, ya que en ese caso deben derrocar a Dios. En Isaías capítulo 44, verso 8 dice: No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos, y no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Hay que persuadirse. Sí, ¿y persuadirse de qué? En este momento quiero que nos adentremos y consideremos la percepción y la persuasión. Hay que manejar los aspectos de percepción y desarrollarlos atentamente. ¿Por qué? Porque en los aspectos que vamos a ver, entonces quedamos todos incluidos. En Filipenses capítulo 1, verso 6, dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Persuadirse de que lo que va a corregir no sea una obra del Espíritu Santo. O sea, esa fue la persuasión a la que condujo Gamaliel. Gamaliel percibe. Él pone mucha atención que lo que fuera a hacerse no fuera a contradecir a Dios. Porque si la autoridad misma lo que hace es contradictorio a Dios, entonces está obrando mal, porque toda autoridad le debe respeto a la autoridad superior a todas, que es la de Dios, y aquí la del Espíritu Santo, que es la manifestación del momento de parte de Dios. El gozo del Espíritu Santo. En Santiago capítulo 1, versos 2 y 3 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Los apóstoles se sintieron honrados por el deshonor. Sobre la base de esta alternativa, Gamaliel advierte al Sanedrín que no pueden derrocar a estos hombres, ya que en ese caso habría que derrocar a Dios, lo cual es imposible. Santiago 2:7 dice: ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Porque ha sido una costumbre del ser humano. Con los judíos, este uso absoluto de el nombre significa Jehová. Nosotros los cristianos ahora lo aplicamos a Jesús,
que es Jehová en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa Jehová salva? En el templo y en casa. Este fue un claro triunfo al regresar al templo donde había sido arrestados en casa. Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor Jesús, como el Cristo, es el objeto directo de los participios, o sea, de la enseñanza y predicación del Evangelio. Y es el acusativo del predicado. Por eso, en toda predicación hay que sobreentender qué trae Dios para cada uno de nosotros. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo examina usted sus acciones para asegurarse que no son del Espíritu versus que sí lo son? Sí. ¿Cómo examina usted eso? O sencillamente todo lo que usted hace, usted cree que es de Dios, del Espíritu. Todo lo que usted cree que puede hacer y quiere hacer será del Espíritu y por ende se puede hacer. Habrá algo, porque es que me llama la atención, que en el caso del Sanedrín allí, guiado por Gamaliel, entonces se daba lo siguiente. Para Gamaliel, podían ellos estar obrando a favor de Dios o al mismo tiempo ellos obrando en contra de Dios. Entonces, quiere decir que toda persona puede estar obrando a favor de Dios o en contra de Dios. Entonces, quiere decir que las acciones hay que revisarlas muy bien y sobre todo si somos cristianos. ¿Por qué? Porque los primeros que le debemos obediencia al Espíritu Santo somos nosotros. Porque si lo que yo quiero que el otro haga no es del Espíritu, entonces le estaría exponiendo a obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque si lo que yo le pido a otro que haga no lo está mandando el Señor, entonces terminará la persona obedeciendo a los hombres. ¿Por qué? Porque está guiándose por lo que un hombre le mandó a hacer. A diferencia de que sea cristiano o no lo sea. El encuentro de Cornelio y Pedro. Vamos a mirar estos ejemplos que nos dejan una clara enseñanza. Hechos capítulo 10, verso 24 al 26. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. El apóstol Juan y el ángel, en Apocalipsis capítulo 19, versos 9 y 10. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Por qué si lo que yo quiero que el otro haga no es del espíritu,
entonces le estaría exponiendo a obedecer a los hombres antes que a Dios. Hagamos un cuadro de la idea del texto para hallar su significación. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces Pedro y los otros apóstoles dijo, nosotros debemos obedecer Dios más bien que hombres. O sea, dividimos el texto y tomamos como las palabras relevantes. El apóstol Pedro, con una autoridad delegada, de modo especial, un embajador del Evangelio. El apóstol Pedro, con esa autoridad delegada, sí, de esa forma especial, porque el Evangelio es una misión especial. Al igual que Pablo, un embajador del Evangelio. En Efesios capítulo 6, verso 18 al 21, dice algo para Pablo, para mí y para todos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, por usted y por todo el que quiera hablar algo referente a la vida espiritual, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, para mí, para usted y para el que quiera hablar como debo hablar. Un embajador es uno que está bajo autoridad, que está para declarar el mensaje que le ha sido encomendado. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea que es Dios hablando a través del creyente. Antes de conocer al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, estábamos bajo la potestad de las tinieblas, esclavos de Satanás. Por ti mismo, ni por mí mismo, nos podíamos librar. Solamente Jesucristo te pudo librar de la potestad de las tinieblas y darte una nueva ciudadanía. Colosenses 1, 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fuiste librado, rescatado del peligro. Fuimos trasladados, es decir, movidos de una tierra a otra, del mundo de la carne y las tinieblas, a la gloriosa libertad del soberano libertador de nuestras almas, Jesucristo el Señor. A su nombre démosle gloria. En lo que atestiguado por el apóstol Pablo, cuando relata su conversión, en Hechos 26, 16 al 18 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz
y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pedro, oficialmente un comisionado de Cristo, acompañado por los milagros que es el Espíritu Santo, que hacía aplausos por la palabra que era predicada. Porque los milagros del Espíritu son los aplausos a la palabra. El apóstol Pedro, con una autoridad delegada, de modo especial, un embajador del Evangelio del Señor Jesucristo, puesto para concluir por sí mismo, es decir, por implicación, para responder y comenzar a hablar donde se esperaba que lo haga con la dirección del Espíritu Santo. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pedro tenía una visión clara de la obra del Espíritu Santo, al igual que el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 7, verso 12. Al resto soy yo quien habla, no el Señor. Si un hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no la despida. Dice la Biblia Hilbert. Al resto soy yo quien habla, no el Señor. El que rechaza estas cosas con desprecio, no las toma en cuenta y no actúa de acuerdo con ellas. La del Espíritu. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahora, otro aspecto. El que menosprecia, el que rechaza estas cosas con desprecio y no las toma en cuenta, sí. En 1 Corintios capítulo 7, verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mando no yo, sino el Señor. Llama la atención sobre el hecho de que esta enseñanza no es nueva. Fue dada por el mismo Señor Jesucristo unos 20 años atrás. En 1 Corintios capítulo 7, verso 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pero hablo en este con permiso y no por orden. Sí, el apóstol Pablo apela a la fuente de la autoridad, que es el Espíritu Santo. Y hace la objeción, cuando es él el que habla y cuando es el Espíritu. ¿Por qué vengo a este punto? Porque estamos en medio de unos tiempos donde muchos dicen cosas de hombres y las pasan como si fueran del Espíritu. Hermanos, cuando el Espíritu habla, habla el Espíritu, y cuando habla el hombre, y las palabras del hombre no caben en las palabras del Espíritu. Tenemos que ir a esa realidad, porque estamos frente a un mundo lleno de la necesidad de oír la palabra del Espíritu y no la de los hombres. En 1 Corintios capítulo 7, verso 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ahí da su parecer. O sea, una cosa es que hable yo, otra que hable el Señor y otra es que yo dé mi parecer. Doy mi parecer. Su instrucción sigue siendo una palabra confiable,
como autoridad apostólica, siempre conservando su pensamiento alineado a los mandamientos de Dios. En 1 Corintios capítulo 7, verso 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Como Dios dio, o sea, lo de Dios, Dios te dio. Eso que Dios te dio es lo que usted debe compartir. Una cosa es lo que Dios da, otra cosa es lo que tú tienes de ti mismo. Para el otro es más importante compartir lo que Dios te dio. Hay que salir del Egipto espiritual para entrar en el Canaán celestial. Qué interesante premisa. Hoy, en medio de un mundo que está vagando por la tierra como Caín, lo que está envejeciendo está listo para desaparecer. Hermanos, no estamos en un mundo joven, estamos en un mundo viejo. El mundo está viejo. Isaías 46, versos 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí. O sea, cuando habla el hombre, no se parece en nada a Dios. Cuando Dios habla, trae consolación. Cuando habla el hombre, trae problemas, zozobras, temores y angustias. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En Filipenses capítulo 2, verso 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna entraña y misericordia, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces te deleitarás de que el mismo Espíritu que habló en Jesús, seguramente Pablo también está hablando por él. Aún más, hoy sigue hablando por aquellos que van sin descuidar el don que les fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No hay autoridad, sino de parte de Dios. Y la autoridad que Dios da no es una autoridad que alguien se proclama a sí mismo. Los dictadores no están en la autoridad divina. Dios a la autoridad le da un estatus oficial. Pedro y Pablo no eran embajadores autonombrados a sí mismos, no eran dictadores. Habían sido oficialmente puestos por el Espíritu Santo. No hay autoridad sino de parte de Dios. Jesús respetó la autoridad civil del Imperio de Roma. Pablo respetó la autoridad del concilio. El mismo Pablo reconoció la autoridad del César al apelar a él. Dios condenó la murmuración que tuvieron Aarón y María contra la autoridad de Moisés. Al menos en 3 ocasiones Dios llama mi siervo al rey Nabucodonosor. Dios profetizó que el rey Ciro sería como un pastor para su pueblo y que cumpliría lo que él quería hacer.
La única situación en la que los discípulos se opusieron a la autoridad era cuando les mandaron expresamente algo en contra de lo que Jesús había mandado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y en su presencia se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclamará a Jesucristo como el Señor de la gloria del Padre. Aleluya. Así que, hermanos, vivamos y andemos bajo la autoridad del Espíritu Santo. El Señor Jesús les bendiga a todos.